Muy buenas tardes a América Latina, muy buenas noches ya por Europa y muy buenos días en el Asia. Te saluda Jorge Caicho desde la plataforma de Universal TV Digital para todos ustedes en el programa Política, Desarrollo Sostenible, Tecnología en la sección de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, todos los sábados a esta hora, 4 de la tarde en América Latina, en algunos países de América Latina desarrollamos estos programas, estos encuentros, y abordamos, básicamente nos regimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible, las famosas ODS impulsadas por las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y proyectado estos objetivos desde el 2015 hacia el año 2030. Pues muy bien, el día de hoy vamos a abordar una ODS que tiene desafíos múltiples. Y en estos desafíos múltiples, sin duda alguna, lo que yo siempre trato de comentar cuando abordamos similar objetivo, porque hay dos que cohesionan muchísimos otros más. Y me refiero particularmente a este objetivo que es trabajo decente y crecimiento económico, y el otro objetivo que le hemos abordado en alguna oportunidad que tiene que ver más con lo que es producción y consumo responsable, por ejemplo. ¿Y por qué menciono estos dos objetivos como angulares? Porque el espíritu de los demás objetivos de desarrollo sostenibles se tangibiliza en comportamientos e impactos de personas, llámese ciudadanos y personas, y de organizaciones. Dentro de las organizaciones, un componente fundamental, un espacio fundamental, son las empresas privadas, por los impactos que generan. Entonces, los impactos que generan hay que tratar de controlarlos, mitigarlos, que sean los más convenientes para justamente alcanzar el objetivo de un desarrollo sostenible, un mundo mejor, dejar un mundo mejor del que hemos recibido. Ese es el gran desafío y esos son los espíritus que rigen cada una de las ODS, las 17. Es por eso que en comportamiento de personas y ciudadanos, ese objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico, vamos a abordarlo desde un ángulo en lo particular que a mí me gusta mucho, pero vamos a comentarlo en instantes, porque primero deseo presentar a nuestros invitados, quienes nos van a acompañar en esta tarde, ¿no? Me gustaría presentar en primera instancia a Ricardo Dueñas. Ricardo Dueñas Maldonado. Él trabaja actualmente en la Comisión para la Promoción del Perú para el Desarrollo de Exportaciones y Turismo PROMPERÚ, particularmente la Dirección de Desarrollo de Exportación, y es especialista en programas y proyectos multisectoriales. Tengo cierta añoranza, por ahí estuve también alguna oportunidad. Egresado de la Escuela de Estudios Especiales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Administración, Organización de Empresas, ¿no? Además de la Universidad SEAN, ha tenido un posgrado en Diplomado de Desarrollo y Comercio Exterior, diferentes cursos de servicio al cliente, en fin, foros internacionales en tecnologías de la información, en el ISEX también de España, Instituto Español de Comercio Exterior, especialista en consorcios. Ricardo maneja muy bien hace muchos años consorcios empresariales, consorcios de exportación, y bueno, en materia de marketing, comunicación ferial, algún espíritu importante que yo rescato, además de la larga experiencia que Ricardo nos va a compartir seguramente ahora, es una base, un espíritu muy valioso por el enfoque humanístico que él le da a su vida propia, a su vida, estoy seguro, familiar, y que duda cabe a su vida profesional, ¿no? Eso es un signo muy interesante, ¿no? Es un componente muy valioso, ¿no? Para las relaciones interpersonales y organizacionales también. Ricardo Dueñas, por favor, tu saludo a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes. ¿Estamos sin el audio, Ricardo? Ahí estamos. Muy buenas tardes, Jorge, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Carlos, y los organizadores de Universal TV Digital, y la audiencia que tiene, teleaudiencia que tiene esta conferencia que vienes realizando. Para ellos también mis saludos, y espero poder cubrir sus expectativas. Y te agradezco por las palabras iniciales, Jorge, que realmente
sobrepasan lo que yo siento que soy, ¿no? O sea, pero sí es cierto que son temas que hoy en día es importante tratarlos por la coyuntura que sucede no solamente en nuestro país, sino en el mundo, sino el valor que se le da a las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Y en la que siempre hay un tema ahí relacionado al poder de la diversidad, realmente del lugar de trabajo, diversidad de personas que hay en el lugar de trabajo. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en la pantalla, ¿no? Estamos mirando modelos mentales, simplemente porque no estamos personalmente conversando. Entonces, esta nueva tecnología cambia realmente todo lo que teníamos detrás, los años de experiencia en las empresas y en las relaciones humanas, ha cambiado completamente. Entonces, el enfoque que le vamos a dar ahora a este tema va a ir relacionado a eso, ¿no? En la que cómo es que nos comportamos realmente dentro de las instituciones, en nuestros hogares, y cómo podemos hacer para entender al otro yo. Entonces, yo te podría decir con eso es que hay valores que nacen con el ser humano dependiendo del hogar donde se críen y todo ese tipo de cosas, pero que influye mucho en el comportamiento. Yo les quiero decir lo siguiente, solamente para enfocarme en lo que vamos a discernir en esta tarde. Yo soy casado, tengo 50 años de casado, tengo 3 hijos, 7 nietas, 2 bisnietas, y acabo de cumplir los 50 años de casado, ¿no? Y en todo este transcurso de mi vida, y tengo una formación rotaria de principios sociales, ¿no? Entonces, y tengo 30 años sirviendo a la comunidad. Y en esos años he podido comprobar que realmente la tolerancia, el compañerismo, eh, el comprender al otro, es lo que nos hace a nosotros entender al ser humano. Y cuando hablo del ser humano, hablo del ser humano del hogar, de la empresa, de un político o de lo que sea, que son valores que debemos conservar. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa y esa empresa tiene unas normas, unos reglamentos, una visión, una misión, entonces nosotros tenemos que trabajar siempre teniendo presente eso. Así como hay en las empresas, hay en los hogares unas normas, unas cosas que se deben cumplir, ¿no? Entonces, principalmente en las empresas familiares, por ejemplo, que por eso es que las pymes entran y salen porque normalmente no se piensa en esos valores que hay en las empresas familiares. Se genera el tema de que el dueño de la empresa es el gerente, cobrador, vendedor, todo, y no piensa en que esa empresa puede generar más ingresos. O sea, por ejemplo, si uno piensa que la empresa es simplemente producir dinero, hay una equivocación ahí, porque las empresas son personas. Como yo le digo a las empresas, ¿no? Una empresa que tiene 7 personas o 50 personas, son 50 familias. Y esa familia tiene como Es cierto. consecuencia también una cadena productiva, esa empresa tiene una cadena productiva que también son personas, es gente. De acuerdo. Entonces, esos son los valores que uno tiene que manejar en el transcurso de lo que vamos haciendo profesionalmente. Tiene que tener presente siempre al ser humano, que es el que al final es el que toma las decisiones, el que genera los ingresos y el que eh, tiene esos principios de lealtad, tiene Muy de esos acuerdo. principios de compromiso, Muy de de acuerdo. éticas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy de acuerdo, Ricardo. Y el enfoque humanístico que yo señalaba está clarísimo en tu experiencia y tus enfoques de vida, además, ¿no? Muy bien, gracias, Ricardo. Quiero saludar ahora al licenciado Carlos Oliva Mora. Él es Master Coach en Programación Neurolingüística, Master University con Anthony Robbins, nada menos, terapeuta integrativo, Máster en Sanación Reconectiva, Biodescodificación, Biomagnetismo Médico, Constelaciones Familiares, ahí se me hace familiar lo que hemos conversado más de una vez, Ricardo, Ajá. Aeroyoga, instructor de Firewalking,
Así que muy bienvenido, Carlos. Un gran abrazo también a la distancia. Por favor, tu saludo. Gracias, Jorge, gracias. Me siento muy honrado el estar con ustedes y poder compartir algunos tips, alguna información y conocimiento para poder desarrollar, ¿no? Desarrollar equipos que logren tener el resultado de alto rendimiento, ya que sabemos que a raíz de esta pandemia nos hemos visto frustrados, nos hemos encerrados prácticamente, reinventándonos en un trabajo virtual para poder lograr tener economía en los hogares y poder así tratar de mantener que las empresas no cierren, ¿no? Porque ese ha sido el mayor problema que ha tenido pues el gobierno, ¿no? Y todos los países que se han visto envueltos pues en la pandemia. Entonces se ha ocasionado una crisis económica, una crisis psicológica y bueno, y todo lo que está afectando este virus. Así que vamos a discernir, vamos a conversar cuáles serían los puntos, ¿no? Los tips para poder lograr que las empresas puedan tener la productividad tanto soñada como proyectada, ¿no? Porque tú sabes que toda la productividad se proyecta en una empresa y tenemos que tener pues las herramientas, las estrategias para poder lograr esto. Es correcto, ¿no, Carlos? Miren, fíjense, yo quiero dar algunas cifras, 3 o 4, 2, 3, 4 nada más que nos generen un marco de referencia prepandemia y voy a mencionar otras que tienen que ver con el momento que vivimos, como para darle un poco de contexto, ¿verdad? A esta ODS desafiante, importantísima, clave, crítica, diría yo, de trabajo decente y crecimiento económico. Yo creo que más por el lado de trabajo decente lo vamos a mirar hoy día, esta tarde. Fíjense. Primero, a nivel de un contexto, señalaba yo, el caso se había estimado en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, se había estimado pues una serie en el marco de esta ODS, una serie de datos. Por ejemplo, que los varones a nivel global, a nivel mundial, percibían un 12 o 13% más remuneración por el mismo trabajo que las mujeres. Les doy un dato de desigualdad, ¿no? De injusticia, desigualdad. 12 o 13% remuneración por encima en el misma labor, en el mismo trabajo que las damas, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, otro dato es que el 61% de los empleos en el mundo antes de pandemia resulta que estaban no regulados, o sea, eran básicamente informales. 61% de la empleabilidad del planeta Tierra, nada más y nada menos. En América Latina, si queremos bajar un poco y decantar, esta cifra se incrementa, ¿no? Entonces, estos son simplemente dos, tres datos para darle un contexto prepandemia. Estaba revisando otras cifras y la propia Organización Internacional del Trabajo señaló que en el año 2020, el año pasado, en América Latina se han perdido 26 millones de empleos. 26 millones de empleos perdidos en el año 2020. Probablemente a estas alturas del 2021, estamos a la mitad de este ejercicio, seguramente se han recuperado algunos empleos, seguramente ha sucedido esto Dios mediante, ha habido un poquito más de flexibilidad para poder acceder a las actividades laborales, pero sí se han perdido muchos empleos, seguramente de ellos formales, y si las personas han regresado a ser empleables, probablemente estén ejerciendo un subempleo, es decir, por una calificación que una persona tiene, técnica o profesional, está empleándose para subsistir. Muchísimas de ellas que habían perdido su empleo en estas grueso y alarmante número de 26 millones perdidos, ¿no? En el año anterior. Este tipo de figuras hace que entren en una crisis muy grande, porque además, y ahora le voy a agregar más contexto, lo que ha sucedido, lo que estamos viviendo, digamos, ya en el 2021, yo sé que antes, pero digamos, lo que se ha establecido ahora mismo es que tenemos un trabajo, los que tenemos la suerte, o los que tienen la suerte, porque yo soy empresario, yo genero mis propios ingresos y tengo una empresa de consultoría, no es mi caso exactamente, pero más bien tengo que trabajar para poder emplear a otras personas, pero digamos, aquellas personas que tienen un trabajo dependiente en el sector privado, por ejemplo,
y público también. Resulta que ahora está, muy probablemente muchos, o la gran mayoría todavía están bajo la modalidad de teletrabajo. Es un trabajo, digamos, a distancia, domiciliario, ¿verdad? Probablemente al 100% del tiempo, o hasta de repente menos horas de trabajo al día y a la semana y al mes de lo que hubiera sido regularmente. Y ahora voy a hacer poquito de un dato crítico también. La pregunta ¿es la misma productividad? Dejo la pregunta suelta simplemente para reflexión. Entonces, dado esta realidad, hay otras personas que ejercen el trabajo un part-time en domicilio, teletrabajo, y un part-time de asistido. Asistir por horas o por días, ciertos calendarios, por aforos y diferentes criterios de cuidado de la pandemia y el COVID, y asisten personalmente, pero no al 100%. Y otros que sí asisten al 100%. ¿Correcto? Probablemente poblaciones de menos riesgo, ¿no? En salud y demás, sin tener enfermedades preexistentes que los pueda condicionar, de repente ya están vacunados, en fin, hay contextos, pero hay como 3 grupos, ¿no? Siguen siendo, ¿no? Siguen siendo, en esto último que he mencionado, empleos, trabajos, labores formales, porque también tienes los informales, que es la gran mayoría, ¿no? Yo revisaba el otro día, hace unas semanas, unas cifras, y resulta que sí, claro, en el caso de América Latina se han reducido los empleos, y duda el Cuba ha afectado mucho, y resulta más que interesante que la empleabilidad en el sector público se ha mantenido. Eso es para bien de las familias, pero habría que mirar bien cuál es también la productividad en el Estado, ¿no? Y hay muchas críticas en diferentes países de América Latina, no voy a mencionar, creo que todas tienen críticas también de esa parte, de ese estamento, ¿no? Es más, en los últimos 5 años ha venido incrementándose la empleabilidad en el sector público, por ejemplo. Ha venido creciendo más que el privado, ¿no? Es también algo curioso. En fin, estoy tratando de darle simplemente un marco. Lo cierto es que partiendo, si les parece bien estos minutos, Ricardo, te rogaría 2, 3 minutitos. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu percepción de cómo es los comportamientos, los patrones 2021, digamos? Ya nos hemos acostumbrado al año anterior, pero el 2021, a mitad de año, ¿cómo sientes tú que estamos ejerciendo las labores? Hemos cotidianizado, digamos, nuestras actividades profesionales, técnicas o productivas. ¿Cómo observas tú estos comportamientos? Bueno, primero quería tocar el tema de la estadística mujeres-hombres en trabajo. Estuve haciendo yo una revisión también que me llegó con relación a lo que es la diversidad en el lugar de trabajo. Me refiero a la inclusión, la pertenencia, la singularidad, la equidad, de raza, credo, color, sexo. Entonces, hoy en día no solamente es hombre y mujer. Hoy día el mundo globalizado quiere decir que aquí en Perú tenemos empresas que tienen venezolanos, chinos, africanos y profesionales, pero a veces sucede marginaciones también en base a eso. No solamente es el hecho de ser hombre y mujer, sino también si es chino, cosas como esas, y son profesionales. Entonces, en la que no sienten la pertenencia de ser, que forman parte del equipo de esa empresa, se sienten como marginados también. Entonces, es algo que se está luchando también en cuanto a las empresas. Son muy buenos profesionales en todos, pero a la hora de que termine el trabajo, se quedan como solos, ¿no? Porque nadie los llama, nadie los invita a formar parte del grupo de lo que son, ¿no? Entonces, a veces sucede eso, no estoy generalizando, sino también hay ese tipo de gente, ¿no? Ahora, volviendo al tema de lo tuyo, lo que dices, con relación a lo que está sucediendo en las empresas que están trabajando desde la casa, yo también hice ese análisis al comienzo de cómo puedo medir yo mi rendimiento con la empresa. Acuérdate que soy multisectoriales en las empresas. Imagínate, una ama de casa es multisectorial, ¿no? Porque tiene que ver al niño, tiene que ir a la cocina, tiene que ver el estudio del colegio y cosas como esas, ¿no? Entonces, tenemos que generarnos una metodología para respetar la ética profesional por lo que te pagan. O sea, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que, por ejemplo, en mi caso,
me llegó por ahí una plantilla, ¿no? En la que me dice, ¿qué haces apenas te levantas? O sea, ¿qué haces después? Prende la computadora. O sea, comencé a hacer un análisis y registré varios días seguidos qué cosa es lo que hacía. ¿Cómo lo hago? ¿No? Yo tenía por costumbre salir temprano y correr al parque. Ya no lo hago. ¿No? ¿Me entiendes? Cosas como esas rutinas van cambiando, ¿no? Eh, ayudar a mi esposa también en algunas cosas que hay que comprar o hay que salir al banco, cosas como esas, por ejemplo, ¿no? Y en qué momento los haces, ¿no? Y haces un registro, me levanto, me visto, me baño, entro a la computadora, la prendo la computadora, supuestamente la oficina se abre a las 9 y yo estoy un cuarto para las 9, ya tengo mi computadora prendida, viendo, y comienzas a priorizar, porque te llegan correos como cualquier cantidad. Empiezas a priorizar qué cosa es lo más importante, qué cosa es lo menos importante, y qué cosa es lo que puedes hacerlo en otro momento, ¿no? He hecho una plantilla en Excel de todas las conferencias que tengo y todas las cosas que tienes que hacer, cuáles tienes que hacerlas de todas maneras, cuáles puedes postergarlas, no hacerlas. Por ejemplo, ese tipo de cosas depende más de la persona, más de lo que te pueda decir el empresario o tu jefe, ¿no? Que tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo hacer es ya nosotros, los mayores, estamos en salida, ¿no? Entonces nos preocupa la juventud que viene detrás, ¿no? Que están más en el uso de las herramientas electrónicas, ¿no? Más que en los principios empresariales, por decirte, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo digo que si la escuela no les puede dar, no tiene todavía eso en nuestro país, ese tipo de cosas, los que estamos trabajando estamos en el deber de poder hacer algo también en ese tipo de argumentos, ¿no? Dejar, por ejemplo, si tú le preguntaras a un empleado cualquiera, de cualquier empresa, ¿no? ¿Conoces la visión de la empresa donde estás trabajando? ¿Conoces la misión de la empresa donde estás trabajando? Ni siquiera el empresario se preocupa por mencionar eso a su equipo, a su gente, ¿no? Y Carlitos mencionó algo de los equipos de alto rendimiento, ¿no? Que es algo que también más o menos lo conozco y yo sé que él lo tiene ya más claro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que pienso yo que es la que se debe trabajar, ¿no? Se debe trabajar mucho en eso, con la juventud sobre todo, en la que hay Correcto. cosas que tienen que hacerse ver, ¿no? Eso es por Muy ahora, interesante. hasta ahorita, ¿no? Sí, muy interesante, Ricardo, ese enfoque, ¿no? Muy necesario también ir reflexionando. Carlos, a ver, ¿cuál es tu mirada respecto a un poco lo mismo que yo comentaba, ¿no? Es decir, en todo el contexto comentado previamente, un poco los aportes también de Ricardo, ¿cómo enfrentar hoy en día, 2021, junio, julio ya de 2021, cómo enfrentar de la mejor manera esta realidad de un trabajo, los que tienen labor de empleo, digamos, empleo dependiente ahora mismo, de los que son independientes también, y con este contexto de distancia, hay una distancia social, hoy estamos conectados aquí mismo con mucha gente, pero sigue habiendo una distancia, no solamente física, sino que no podemos necesariamente interactuar al 100% como desearíamos, y por lo tanto, solamente para mencionar, no quiero desviar la conversación, pero solamente en la educación básica regular, no es lo mismo, ¿no? Hay esfuerzos importantísimos de herramientas muy bien trabajadas, cada vez mejores, sorprendentemente mejores, pero no van a sustituir el contacto personal y la interacción social de los niños y sucederá lo mismo con los adultos. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a cómo abordar hoy en día con cierto grado de madurez, entre comillas, después de año y medio de pandemia? Sí, justamente he tenido la experiencia por dos personas que tuvieron que reinventarse, ¿no? Porque tú sabes que los primeros meses de pandemia, las empresas, y te hablo de una clínica muy prestigiosa en Lima y de una empresa de metales, ¿no? Ángulos, platinas, en la cual por la afinidad que tenía con uno de los vendedores,
y me contaba la experiencia que tenía al poderse reinventar, ya que hacer ventas pues, virtualmente le era bien complicado. Y como era una persona ya madura, ¿no? Le era pues más difícil, más estresante, ¿no? Y lo mismo le pasaba a esta persona que trabajaba en la clínica, ¿no? Y que estuvo los 6, 8 primeros meses en casa, pero ya la empresa vio poco conveniente, oye, ¿para qué tenemos un trabajador en casa si puede hacer el trabajo remoto? ¿No? Y justamente ahí viene la problemática de que los formatos o la plataforma para que ella pueda desarrollarse adecuadamente no estaba afinada, ¿no? Entonces, eso va creando obstáculos, va creando conflictos en la empresa para poder tener la productividad adecuada, Y ¿no? conflicto en Entonces, la casa también, ¿no? En las familias, en la casa. claro, por El primer supuesto, la primera porque valla importante. se sentía atada el no poder tener la información adecuada. O sea, iba a ser un trabajo remoto, el seguimiento al paciente, ¿no? Pero no le enviaban la información del paciente, su teléfono, que era lo más importante, cómo se va a comunicar con el paciente si lo tiene que hacer vía telefónica, ya que mandando un texto al correo no es lo mismo, no se ve personalizado ni sería pues un buen trabajo remoto desde casa. Entonces, mira todos los conflictos que se han creado. ¿Por qué? Porque no hemos estado preparados, no nos hemos preparado, no tenemos un soporte técnico, un estudio técnico que diga, mira, tú vas a trabajar desde tu casa, pero lo vas a hacer de esta manera. Y esto es lo que el fin de tu trabajo, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Entonces, Correcto, eso ha faltado. Entonces, correcto, correcto. la gente se ha estresado, ha habido más conflictos porque ha habido discusiones entre la técnica y la jefa de recursos humanos. Entonces, ha habido todo un cruce De ahí. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo pienso, Ahí, yo sí, pienso que es muy importante poder separar las cosas, la problemática del hogar, ¿no? Porque ha habido muchos problemas, digamos, tú estás trabajando en tu casa y te enteraste que tu papá, tu mamá, tu hermano se contagió de COVID. Imagínate, tú haciendo tu trabajo remoto de casa y viene la preocupación de la enfermedad, de la pandemia. Entonces, eso también hay que reforzar, no solo con el sentido económico, sino que también con la parte psicológica y anímica y poder desarrollar a la persona, correcto, desarrollarla en un nuevo ámbito, ¿no? En un ámbito virtual que se está dando. Entonces, correcto. para mí, 2021 todavía sigue en prueba para que las empresas puedan salir y retomar la economía que tenían antes. Un Estamos estudio en de, eso. un estudio de CEPAL, amigos míos, un estudio de CEPAL que se presenta en septiembre de 2020, o sea, se tendría que haber realizado por lo menos hasta agosto, digamos, para que se presente en septiembre, digamos que agosto de 2020, a raíz de todo el contexto negativo de la pandemia y de la obligación, por el contexto mencionado, de poder estar conectados y trabajar desde casa, señalaba en este estudio de CEPAL, ¿no? Indicaba que el teletrabajo no era posible para el 76% de los empleados de América Latina y el Caribe. 76% no podía. No han podido, es decir, que de repente hemos hecho un esfuerzo, porque en fin, ya pasó casi un año, digamos que 70, voy a regalar 6 puntos, ¿no? 70% no es posible hacerlo, como el médico que tú has señalado, estimado Carlos, y probablemente casuística que conozcas, Ricardo, no es posible por diferentes razones. Podrá ser posible, en el mismo estudio señala, que sí es posible para nuevas generaciones, porque hay una maduración de TICs, de tecnologías de la información y comunicación, de más herramientas más elaboradas y de personas jóvenes seguramente, que también Ricardo lo ha señalado, que viene generación, pero estamos hablando del futuro, porque el presente nos dice 70, mínimo 70%, no es posible. Y por eso es que yo linkeaba
en las palabras iniciales con productividad, que también ahí Ricardo lo tiene sumamente claro cuando intervino. Ricardo, a ver, Sí. estoy agregándole un poquito más de sazón a estos elementos tan Yo quería sensibles, ¿no? decirte agregando lo que está diciendo Carlos, ¿no? Lo que sucede, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, vamos a decir así, al futuro, de lo de CEPAL es clarísimo lo que dice, ¿no? Pero yo tengo la esperanza desde el Homo sapiens. Hay un libro ahora que ha salido reciente, Sapiens, ¿no? Y que desde que bajó el árbol siempre tuvo suficientemente inteligencia para irse adaptando el ser humano a todos los cambios, la famosa resiliencia, ¿no? Resiliencia. Entonces, yo lo que pienso es lo siguiente, que si bien es cierto, están saliendo una serie de herramientas en que los jóvenes, los millennials y ahora con otros nombres adicionales, la industria 4.0 y todo lo que viene adelante, está muy bien. Pero ahí estamos los mentores, la gente que ya vivió lo que ellos van a empezar a vivir, pero en máquinas. ¿Por qué? Porque hacen las herramientas, pero no tienen los contenidos. ¿Me entiendes? Yo tengo problemas a la hora de contratar consultores, muy buenos consultores, en auditorio. Pero cuando los pongo a la máquina, en la que ya no van a tener las personas en el auditorio, sino van a tener 25 cabezas en la pantalla que son modelos mentales, en la que ya no es el comportamiento el mismo. Y van a tener que aprender que cuando movió el ojo, que cuando se agarró la nariz, cuando jaló la oreja, cuando está en la conferencia, apagan la máquina, no aparecen. Yo tengo que estar diciendo, Ricardito, ¿tú qué opinas? Ricardito, no está en la pantalla. ¿Me entiendes? Entonces, y eso sucede en cualquier instancia, en cualquier sitio, en los colegios, o cuando te comunicas con las amigas o lo que sea. Entonces, es un comportamiento del ser humano que va a tener que ir evolucionando en cómo ir aprendiendo lo que ve en la pantalla, sea en el celular o sea en una computadora. Y ahora, en el marketing, ya no vendes, te compran. Por consiguiente, ¿qué cosa es lo que vas a poner para poder vender tu producto o tu servicio? ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estoy ahorita con ustedes, ¿y cuál es mi propuesta de valor estando aquí? ¿Cuál es mi objetivo de haber aceptado tu invitación? ¿Cuál es el objetivo de Carlitos de haber aceptado la invitación? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo la preocupación también del futuro de mis hijos, mis nietos o la gente, los jóvenes que vienen después. Y que ojalá puedan escuchar este tipo de conversaciones, porque como te conversaba yo hace poco, un mentor es el uso de la palabra de mentor, el hombre, el brazo derecho de Ulises de la Ilíada, que fue el que le dejó a cargo de él a su hijo y a Penélope, ¿no? Entonces ahí viene el mentoring. ¿Por qué? Porque el mentor es el que tiene la experiencia, la ha vivido. Entonces la diferencia entre el mentor, coach, entre el consultor y asesor es completamente diferente. Siempre estás en el filo de la navaja, ¿no? Pero el mentor es el que tiene la experiencia, la que la ha vivido y camina con su tutelado, vamos a decir así, ¿no? Pero el coach... Ahí, Ricardo, sí. perdóname, ahí le quiero agregar algo, ¿no? Que creo que suma. Que para recibir mentoría, coaching o asesoría o consultoría, tiene que haber predisposición y voluntad. Porque si la persona o la empresa, la organización, los grupos de trabajo, los equipos que se están formando, no están abiertos, no hay predisposición, hay más bien resistencia o en todo caso existe, no sé si celo, no sé si simplemente para boicotear, no lo sé, una serie de elementos. Si no están preparados para la apertura, poco o nada se puede avanzar por más que sea el mentor o el coach apropiado, ¿no? O el asesor. No, depende, ¿eh? Carlitos ahí va a poderte explicar un poco más con relación al PNL y las cosas que conoce, ¿no? Porque
dependerá de quién lo hace también, porque hay una forma de cómo persuadir, cómo hacerlo. Lógicamente que muchos de los mentorings o los coaches o los PNL lo hacen a veces ya mayores, ya no lo hacen por dinero, lo hacen simplemente por trascender, De acuerdo. por dejar algo en la que ellos entiendan, porque son rebeldes, no es que no lo quieran escuchar, es la rebeldía de la juventud, De acuerdo. que sale de la casa, estudió en la universidad y va a trabajar con el papá y quiere ser el gerente en la empresa del papá, de frente. No quiere barrer, no quiere limpiar, no quiere aprender cómo se maneja la máquina, quiere ser gerente de frente. Y eso O sea, se ha viralizado, creo, porque hay mucha gente hoy en día que puede de repente decir algo impopular, pero que... pero no creas, está cambiando un poco la cosa porque ya se están dando cuenta que no funciona de esa forma, porque ahora hay más competencia. Entonces, socialmente, dejo a Carlito para yo, que explique un poco más de eso, porque yo estoy casi seguro que él tiene mucho más que decir de eso, ¿no? sí, yo te quería decir, digamos, lamentablemente, a nivel ya de ciudadanía, socialmente ha habido una evolución que hay que tomar con mucho cuidado, porque es las personas, luego los ciudadanos, y los ciudadanos formarán parte, los calificados, de una organización, en una empresa, y aportarán lo que corresponde aportar y lo que se espera que aporten, etcétera, y ahí se van formando de personas a grupos, equipos y demás. En toda esa evolución está condicionada muchas veces justamente por el insumo, que es el ciudadano, las personas y la formación que tiene. Y en términos generales, a nivel social, hay una ola muy fuerte de hace varios años, yo diría un par de décadas al menos, de empoderamiento de las personas, de los ciudadanos, que lo que, a mi modo de ver, una de las cosas negativas, porque hay cosas muy positivas, por cierto, pero una de las cosas negativas, ahí Carlos, tú me dirás qué opinión tienes, resulta que nos sentimos absolutamente vanguardistas, enunciando y recordando en cualquier espacio público o social nuestros derechos, pero yo no escucho deberes. ¿Cuál es tu opinión acerca de, para hacer este match, ¿no es cierto?, de una ciudadanía real, que es reconocimiento de deberes y derechos, más allá de merecimientos y meritocracia, que también siento que se pierde un poco? Pero para no complicar un poco ahí, Carlos, decirte cuál es la reflexión que tú traes un poco a raíz de poder tener un comportamiento más predispuesto, no solamente individual, sino colectivo en una empresa, en una organización. Mira, Por productividad, ¿no? justamente, Buscando la productividad claro, perdida. justamente voy a hacer mención a un evento que ocurrió pues con el CEO Jack Welch, ¿no? Y la General Electric, en la cual la General Electric se estaba viniendo pues al piso, ¿no? Se estaba viniendo en quiebra. Entonces contrataron a Jack Welch para que él pudiera encontrar el origen del problema. ¿Y sabes cuál era el origen del problema? Era de que no había el compromiso del trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jack Welch? Comenzó a visitar, a conversar primero con los trabajadores, a visitarlos en su casa, ver cuál era la problemática del hogar, ¿no? Y cómo poder tener ese compromiso con el trabajador. Mira, yo te ayudo, yo veo que en tu casa hay necesidades, hay carencia. Entonces vamos a apoyarte, vamos a hacer un programa económico para que puedan ustedes trabajar sin el estrés de los problemas económicos en casa. Mira cómo va usando la maquinaria para poder darle el confort y la estabilidad emocional al trabajador para poder levantar la empresa. Y alinear un poco los propósitos individuales, perdóname, exactamente, con los ¿no? de la empresa. Exactamente, porque tienes que aplicar estrategias, tienes que aplicar herramientas para que puedas conseguir la productividad que tenías. Entonces, hay que buscarla. ¿Y cuál es el mayor factor? El factor humano, ¿no? Que a veces pensamos de que no, vamos a meter tecnología, vamos a meter mejores maquinarias, mejores herramientas, pero no vemos la parte humana, Totalmente. ¿no? Los valores, como decía Ricardo en un principio, los valores, el desarrollo emocional que ha tenido la persona, porque todo eso lo va a reflejar en el trabajo. Y por eso que también existen las constelaciones organizacionales,
para poder arreglar todos esos problemas, conflictos, envidias, miedos, temores, fobias que existen en una empresa y los maltratos. De acuerdo. ¿No? Lo que yo, Con lo que yo he relación, con visto, relación a lo que tú dices, Jorge, que me sí, parece muy interesante lo que estás tomando, diciendo que sienten que no tienen, ¿cómo se llama? Compromiso. No hay el compromiso, o sienten que se lo merecen, ¿no? Y que deben dárselo porque se lo merecen. Entonces, ahí hay el tema que en las empresas, y hablando de las empresas, capaz en los hogares, es el tema de la formación de los equipos dentro de la gente, ¿no? O sea, así por es. ponerte dos ejemplos básicos, hasta tres capaz, ¿no? El astronauta, que está arriba en la nave espacial, son equipos que están afuera, lo que está pasándonos ahora. Nuestra institución está operando en un sitio y nosotros afuera. Es como que allá está la NASA y acá estamos nosotros. Somos un equipo, porque si ellos no dan la información, yo no llego a la Luna, o no llego a Marte, no llego al sitio donde tengo que llegar, ¿no es cierto? Igualmente, lo que sucede con el Barcelona y con el equipo de Ronaldo, ¿no? Real Madrid. Si es que, ¿por qué lo sacaron a Ronaldinho de Barcelona? Porque el showman no formaba el equipo. Por eso lo pusieron en la banca, porque no formaba el equipo. De acuerdo. Entonces, Hay que alinear compromisos, alinear intereses. compromisos, alinear Claro, compromisos. Exactamente. totalmente. Exacto. Si tú te sientes con necesidad, ¿qué aportas para ganarte Ah, esa necesidad? Pues, ¿no? completamente de acuerdo. Yo quisiera darle el pase a Ricardo García, nuestro director general, que está pidiendo el uso de la palabra. Ricardo, ¿Ya adelante, cómo por no? favor. Ok, gracias. Gracias, Jorgito. Muchas gracias. Saludos a Ricardo y a Carlos. Qué interesante la entrevista, sinceramente. No he perdido ni un segundo. Las expresiones de Ricardo, de Carlos. Estamos hablando, cuando mencionaron la palabra mentor, me trajeron hace más o menos unos 25 años atrás, cuando yo fui un mentorizado de mi gran amigo Michel Edon. Él fue decano de la Universidad de Louvain, allá en Bruselas, y luego me enseñó muchas cosas, sinceramente, muy agradecido. Y cuando uno es mentorizado y uno no es rebelde, como decía Ricardo, y se deja mentorizar, se deja aprender con humildad, entonces uno puede absorber no solamente los conocimientos académicos, sino también la historia de lo que él ha vivido, de toda su humanidad, de todas sus experiencias. Es una riqueza ser un mentorizado, sinceramente. Lógicamente hay que saber también elegir quién es tu mentor, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, me trajo años atrás. Ahora la vida me da una fortuna. Dios me ha bendecido en el sentido de que me ha puesto pues a mi hijo mayor para que yo sea su mentor, ¿no? Y sin darnos cuenta casi, él está creando, levantando una empresa en la cual yo la fundé cuando él estaba en la barriga de su mamá. Entonces, después, bueno, continué con esta empresa y pasaron 6, 8 años, recuerdo, y ya tuve que, bueno, que llegar a su final, pero luego me dediqué a otras tareas, otras cosas, y después, bueno, pero siempre queda la empresa ahí porque la empresa no muere. Si no, la empresa queda ahí hasta que los titulares se mueran, y bueno, yo sigo siendo ahí se puede decir, el titular, ¿no? Entonces, y mi hijo sacó de la SUNAT, sacó el RUC, sacó todo, y ha comenzado a ver mi historial, y me dice, papá, ¿por qué no reflotamos esa empresa que tú en alguna oportunidad me has contado de que la fundaste cuando estaba en la barriga de mi madre? Y yo le digo, hijito, no te imaginas que casi me quiebro cuando me dijo eso. Y la verdad que qué alegría, qué bendición, porque ahora la estamos levantando. Y fíjate, me estoy convirtiendo en un mentor, porque yo ya lo he vivido, yo he pasado todas las cosas, y cada vez que salimos y vemos y analizamos los costos de producción y vemos las alternativas y vemos las cosas, ahora me está diciendo, papá, parece que están subiendo los productos, me dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces me dice, porque tenemos que levantar los precios también, no, porque tenemos que ver la competencia. Uf, es un tema pero riquísimo, y la verdad que me alegra muchísimo que si mi hijo acepta, todavía no le he propuesto, pero acepta ser mi mentorizado, sería pues un honor, ¿no? Lo ideal de todo padre que ha recorrido tanto mundo, que tiene unos principios y valores que también tus padres te han dado,
y también heredarlo, como decía, creo, Ricardo, Carlos, o sea, trascender de una manera no solamente familiar, humana, sino también a nivel empresarial, es lo más dichoso que sinceramente me está tocando vivir la vida. Y yo los felicito porque han dicho muchas cosas que ojalá, como alguien dijo, que estén escuchando mucha juventud y muchos también adultos, porque esto viene a ser una clase prácticamente. Como todos los programas que Jorge conduce, se convierte en una clase. Yo paro enamorado de los programas de Jorge, sinceramente, porque uno aprende muchísimo con invitados, pero de la talla y de la capacidad y las experiencias que tienen ustedes. Esa era mi opinión. Muchas gracias por la participación, por darme el pase, Jorgito. Adelante. Te Gracias, felicito, Ricardo. tocayo, porque vas a llevar a tu hijo rápidamente al océano azul, lo que decimos ahora. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Ustedes saben que les cuento algo que estoy viendo ahora mismo, ¿no? Tengo un cliente, una empresa cliente, Te llamo en 5 minutos. que estamos implementando una norma de responsabilidad social y compliance, y tiene una debilidad importante. Es una pequeña empresa. Pequeña empresa, pero muy profesional, ¿no? Y lo que está haciendo le falta a esta empresa, porque hay un desorden y hay un exceso de empowerment a los trabajadores. Un exceso de empowerment. Todo en exceso es malo, pues. El exceso de amor hace daño también. Bueno, se ha sentido muy empoderados los trabajadores, que tienen la suerte de tener un trabajo, por cierto. Y lo que está faltando es un reglamento interno que se cumpla, porque puedes tener reglamento y los tienes guardados, pues, ¿no? Archivado, qué sé yo, y no se cumple. Entonces, esa rectoría normal de reglamento interno alinea a los equipos de trabajo para que tengan por lo menos la base sobre la cual construir el equipo y sobre la cual se va a regir el equipo. Y no solo, porque si hay un reglamento o no lo hay, o existiendo el reglamento no se aplica, no se monitorea, no se supervisa que esté cumpliéndose, en cualquiera de los dos casos, lo que quedan son ciudadanos que están calificados, estoy seguro, para los puestos que están contratados y que tratan de cumplir lo que hay que cumplir, pero se sienten excesivamente empoderados por normas laborales que los cuidan, y me parece excelente que sea de esa manera, pero no por deberes. Nos encanta, estamos muy mal acostumbrados, es lo que yo he visto en los últimos varios años, en celebrar nuestros derechos, ¿no? Y para eso levantamos la voz, nos ponemos fuertes, escribimos en Facebook o en cualquier red, pero no hablamos de deberes. Entonces, ahí falta el reglamento, es la solución para poder alinear a los equipos y que estén de acuerdo si continúan o no, y que se den las circunstancias, pero las empresas tienen, tienen la necesidad de hacer cumplir reglamentos internos, siempre en el marco de la ley, por supuesto, y de la provocación de mejor clima laboral posible para provocar la productividad, que es el objetivo por cual están empleando al personal. Solamente es por eso, como prioridad. Y luego vienen las amistades y los grupos, y socializar, y potenciar, tener línea de carrera si corresponde. Lo demás son accesorios, ¿no? Eso es lo que yo siento que está haciendo falta, y me da la sensación, porque es un cliente de hoy, pero he tenido muchos otros, y esa es una falencia, Ricardo. Ahí no sé cuál es tu punto de vista un poco para ir cerrando. Estamos llegando cerca a la hora, casi como reflexión final, como balance, ¿no? Este encuentro feliz que tiene que existir de personas, empleados, técnicos y equipos, grupos que hay que convertir y formatear en equipos, ¿no es cierto?, respecto a los objetivos de una organización, de una empresa, y el propósito y la productividad esperada mínima que una empresa requiere para poder seguir subsistiendo y ser la razón de por qué justamente da empleo, ¿no? Mi opinión es la siguiente, Jorge. Fíjate, no existiera... ¿Cuántos años tiene la Sociedad Nacional de Industrias? ¿Cuántos años tiene la Cámara de Comercio? ¿Cuántos años tiene AEX? ¿No? AGAP. No menos de Por 40, ¿no? De 40 estatutos y para reglamentos. Por 80. estatutos y reglamentos. Porque se De cumplen acuerdo. esos estatutos y reglamentos. Eso es Así principalmente es. eso. Ahora yo te digo, yo no pierdo la esperanza en la juventud de nuestro país, por lo que hay muchos innovadores. Yo te digo porque trabajo en Perú 20 años y tengo gente nueva cada año, cada cierto tiempo, gente nueva, que viene con otros pensamientos de crecimiento. Lo que le falta son los mentores, porque han aprendido de otra forma. Han aprendido, tu hijo y mi nieto ya usan el teléfono, ya hacen su chat, ya hacen sus cosas.
nosotros no hemos aprendido a cierto error a manejar la computadora. Yo estoy ahora aquí en la pantalla ya con una serie de herramientas que he aprendido a usar, ¿no? Porque me he esforzado en hacerlo porque necesito estar vigente. O sea, todos los años, siempre que hay una cosa nueva, siempre aparezco con algo nuevo, ¿no? Porque hay algunos libros que te enseñan, padre rico, padre pobre, ¿cómo se llama? De Robert Kiyosaki. ¿No? El arte de la guerra, cosas como esas que son importantes que los jóvenes lean, porque son libros antiguos, no son cosas nuevas. Simplemente que tienen que renovarse. Hay muchos jóvenes emprendedores y gente mayor que también AGE, por ejemplo, ¿no? Sin ir de muy lejos, una persona que hace gaseosas, ¿no? Y ahora tiene 3 mercados. Y hay mucha gente que trabaja en software, videojuegos y ese tipo de cosas que vende montones por todo el mundo, jóvenes. Gente que no tiene ninguna profesión. Se han sentado en su escritorio, en su casa y han comenzado a vender. Yo le agrego algo, Ricardo, perdóname, discúlpame el paréntesis chiquito. Yo le quiero agregar algo a lo que totalmente de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué sucede? Y estoy recordando que en los últimos muchos años, no menos de 20, estoy seguro que no menos de 20, los profesores, los docentes en las escuelas técnicas o universidades te dicen, tienes que ser independiente, tienes que ser independiente, y te comienzan a formatear o pensar que tienes que... Y no todos tienen vocación para ser independientes. No todos. Es inviable, o sea, es como si te tienes que exportar, y no todos tienen por qué tener vocación exportadora. Tienes que ser empresario, y no todos tienen vocación de ser empresario, porque no eres así, tu ADN no te lo permite. Lo que pasa es que hay un divorcio entre cómo va creciendo la industria entre lo que están estudiando los muchachos. De acuerdo, absolutamente. Es lo más... Todo el mundo quiere ser ingeniero, pero no sabe ni para qué. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, está divorciado un poco el crecimiento del país con eso, ¿no? Carlos. Sí. Ricardo, permíteme interrumpirte, y justamente ahí viene el proceso de transformación, el proceso en el cual la persona que no está en su ADN poder ser independiente, volverlo independiente. Es por eso que se ha desarrollado esas herramientas y estratégicas para poder transformar a través de actividades de alto impacto. ¿Te das cuenta? O sea, haciendo el estudio, se hace el estudio, que realmente hay gente que le gusta hacer ¿qué te digo? Dependientes de una entidad, de una empresa, ¿no? O del gobierno, y tienen el temor y el miedo de poder ser independientes. Entonces, ahí donde entran los coaches que hacen transformación en estas personas y poder lograr que lleguen a sus metas, sus objetivos, ¿no? Y justamente ahí está pues el trabajo de todo lo que es Fireworker, ¿no? Lo que es actividades de alto impacto para lograr gente de alto rendimiento. Solamente quiero, totalmente de acuerdo, Carlos, también contigo, pero hay una condición para que eso suceda, que es la voluntad de querer cambiar. Yo puedo tener muchos temores, muchos miedos acumulados, mi mochila propia, pero no doy el paso. Entonces, los que sí están de acuerdo, los que reconocen el valor, valoran lo que tú dices, que es totalmente cierto y totalmente de acuerdo contigo, tendrían que dar ese pasito para decir, sí deseo, sí quiero, ayúdame, y dejarse ayudar. Yo decía esto hace un rato, hay que dejarse ayudar, porque si no, no hay manera de provocar la transformación ni cualquier otro cambio personal, espiritual, y que trascienda, por cierto, a nivel inclusive profesional, ¿no? Ahora, quiero regresar para ir cerrando, porque ya estamos llegando a la hora, y digamos, para cerrar esto, porque el programa siguiente de tecnología entra ya, es de que en las organizaciones, en las empresas, los reglamentos son fundamentales, como tú has dicho en los estatutos, Ricardo, ahí para ir cerrando, y claro, pero lo que yo digo es hay un encuentro así que colisiona el pitch, lo que dicen muchos docentes a nuestros alumnos, ya jóvenes, ya profesionales hoy en día, y no están formateados porque tienen que ganar experiencia, porque seguramente están llegando a he visto un montón de casos, un montón de clientes, donde tienes personas que llegan y están mirando a dónde irse, pero quieren sacar todo el provecho de conocimiento posible, si es posible en 3 meses. Casi un curso rápido de cómo trabajar en una oficina, coger un escritorio y coordinar con quien sea, y hay que recibir órdenes porque no te queda de otra para ganar experiencia. Eso lo he percibido 20 años. Y eso es algo que le estamos haciendo daño a nuestra juventud, y ya están ellos
poco reacios a recibir órdenes o instrucciones. No llevamos órdenes, pero sí instrucciones. Y si les dices algo, ahí Carlitos, si les dices algo un poco sin la palabra expresión, por favor, se ofenden, se sensibilizan. O sea, Exacto. realmente estamos totalmente desubicados. Hay Pero no personas todos, que tienen que... no todos, porque yo si digo, son yo, una no. pandilla de delincuentes, sí le obedecen. A ganar plata inmediata. Okay, qué buena. Si no, no hubiese acuerdo. tanto joven de delincuente. Correcto, correcto. Claro, porque si no, te pillan, ¿no? Y qué mal. Qué interesante. Yo les agradezco mucho, Carlos, interesantes tus comentarios y enfoques. Ricardo, ni qué decirlo. Muy, muy interesante. No creo que haya mayor reflexión. Creo que estas palabras finales que hemos tenido, creo que cierran el círculo de lo que hemos querido compartir con nuestra audiencia esta tarde. Y la reflexión que sirva de, no solamente reflexión, sino además de apalancar para poder cambiar, generar una actitud distinta, una apertura diferente y siempre construir, ¿no? Construir siempre en positivo y ver de frente y hacia adelante. Muchas gracias, Ricardo. Mil gracias, Carlos. Qué ocurrencia. A ti, muchas gracias por darme la oportunidad de poder... Hay mucho tema, mucho pan por rebanar, como se dice, pero creo que este es el inicio. De acuerdo. Sí, Jorge. Felicitaciones. Te agradezco por darnos esta oportunidad de poder enseñar y desarrollar estrategias para que la gente pueda lograr sus objetivos. Es muy importante y les aconsejo que lean libros de Bert Hellinger, donde él enseña lo que es constelaciones familiares y constelaciones organizacionales. Justamente menciona ahí la jerarquía. La jerarquía es muy importante y la convivencia para poder lograr la productividad en una empresa. Gracias, Jorge. Ha sido un placer igual compartir con Ricardo. Un placer conocerte y estamos para discernir cualquier otro tema que nos invite Jorge. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense mucho ustedes y sus familias. A nuestra audiencia también cuídense mucho. Bendiciones y que les vaya muy bien. Gracias a Ricardo que está por ahí. Y a Ricardo que nos hace así. Gracias, Ricardo. Abrazos. Que les vaya bien. Listo. Chao, chao. Nos vemos.